en su lugar, porque los niños de hoy son muy inteligentes y suelen tener muchas ideas. Creo que eso es lo que deben hacer los padres, y es aún más importante en el caso de los maestros. De hecho, el trabajo de maestro de jardín de infancia no es nada fácil. Se asignan dos maestras a un grupo. Una es la responsable principal y la otra es complementaria. La maestra complementaria trabaja más en atender las necesidades cotidianas de los niños. En este sentido, es necesario, creo yo, que los padres traigan a sus hijos a jardín de infancia para que aprendan a convivir en grupo y adquirir ciertas disciplinas. Usted lleva más de 30 años trabajando en la educación infantil. Seguro que ha tenido trato con padres de diferentes generaciones. A su juicio, a medida que avancen los tiempos, se han producido cambios en la mentalidad de los padres sobre la educación y en la importancia que ellos atribuyen a esa cuestión. He tenido una nítida percepción de este tema que ha mencionado usted. Efectivamente, se han producido enormes cambios al respecto. Yo inicié mi trabajo en esta profesión en 1983. Cuando me nombraron responsable de un grupo de niños, lo que pidieron los padres fue simplemente que sus niños no sufriesen accidentes o se lastimasen. Lo que nos piden ahora los padres también está cambiando. A medida que nuestro país y nuestra sociedad otorga una mayor importancia a ciertos asuntos y se plantean exigencias cada vez más elevadas a la educación preescolar, ellos esperan que sus niños aprendan más cosas útiles en el jardín de infancia. En realidad, los padres ponen cada vez más atención al aprendizaje de conocimientos. Además, las peticiones actuales de los padres son más diversas. Por ejemplo, los padres nos piden a los maestros que les informemos más sobre el comportamiento de sus hijos en el jardín de infancia. Gracias a las nuevas aplicaciones de información y tecnología como WeChat o Internet que no existían antes, ahora podemos mantenerles informados a través del WeChat y de los modernos equipos de vídeos instalados en las aulas. Por un lado, creo que dicha tendencia contribuye a la colaboración entre la familia y el jardín de infancia, y por el otro, incita al jardín de infancia y a sus maestros a mejorar constantemente sus cualidades profesionales para estar a la altura de las expectativas de los niños y de sus padres. Hemos repetido frecuentemente que si el maestro quiere darle un vaso de agua al niño, él necesita tener primero un bidón de agua. De verdad, a veces no somos capaces de contestar a las preguntas que nos hacen los niños. En el pasado, ante ese tipo de preguntas, el maestro diría probablemente, ¿por qué nos haces esta pregunta? Eso se lo puedes preguntar a tu mamá. Sin embargo, ahora le diría, has hecho una muy buena pregunta, pero no sé cómo contestarte. Y voy a averiguar la respuesta hoy, cuando termine el trabajo. De hecho, se trata de crecer junto con los niños, y no podemos pensar simplemente que como tú eres mi alumno y yo tu maestro. Esa mentalidad de los maestros también ha ido cambiando. El maestro también podría decirle al niño, voy a averiguar cómo responder a tu pregunta, y tú también puedes buscar la respuesta con tu mamá. Mañana contrastaremos las respuestas. Mire, me parece estupenda esta interacción con los niños. Además, con el aumento del nivel de la vida, los padres son cada vez más generosos a la hora de invertir en este campo, incluyendo viajes turísticos y la participación en actividades interesantes. Estoy bastante de acuerdo con esas iniciativas siempre que respeten la voluntad del niño y que sean algo que a él le interese. Realmente los padres prestan especial atención a la educación de los niños y uno de los ejemplos al respecto es que los padres envían a sus hijos a diversos cursos extraescolares como los de natación, baile, inglés. Conozco a niños que incluso van a 5 o 6 cursos extraescolares distintos a la semana. ¿Qué opina usted sobre este fenómeno? Desde su punto de vista, ¿qué factores deben tener en cuenta los padres a la hora de fomentar el interés y la capacidad de sus hijos en determinadas áreas?
En realidad, muchos padres han abordado conmigo la misma cuestión. En mi opinión personal, siempre que sean actividades que les interesan y les gustan a los niños de entre 3 y 6 años, lo que debemos hacer es proporcionarles alegría en lugar de enviarles actividades que les parezcan aburridas o que les hagan perder interés en las cosas. Si es así, preferiría no obligar a los niños a tomar parte en esos cursos. De hecho, la idoneidad de esos cursos también depende de la edad del niño. Por ejemplo, el cursillo de natación lo recomiendo para los niños de tercer grado del jardín de infancia. Estoy a favor de aprender a nadar porque es un deporte que contribuye al fortalecimiento de la salud. Creo que la idoneidad de los cursos también depende del carácter de cada uno sin un criterio único. A algunas niñas les encanta bailar y le piden a su mamá que les inscriba en un cursillo de baile. Lo que deben dejar bien claro los padres a sus niños es la necesidad de perseverancia. Muchos padres me han comentado lamentándose que sus niños renuncian a mitad del curso. Me parece que no es un caso aislado. Por eso les digo a los padres que deben insistirle a sus hijos en que si te interesa tal curso, te inscribiré sin ningún inconveniente, pero tienes que ser responsable de tu propia elección. No puede ser que hoy, porque te apetezca, pagues 10 clases y luego te canses y te quedes solo con 3. Eso no debe suceder. Es decir, deben hablar en serio con sus hijos antes de inscribirles en los cursillos para que entiendan que es una decisión que toman ellos mismos, que vean que sus padres están de acuerdo, pero que tengan claro que aprender a bailar es algo duro. Aguante de los niños en edad preescolar. Menos mal que diversos cursos extraescolares que ha mencionado usted no son para enseñar conocimientos teóricos. Algunos niños de mi jardín de infancia querían aprender taekwondo y esgrima. Les contesté que entonces estoy a favor de inscribirle en el curso. Otros padres me contaron que al ver a los niños de otras familias aprendiendo a tocar el piano muy bien, entonces ellos también pensaron en la idea de pagar clases de piano para su hijo. Pero un tiempo después, todo se convertía en una causa perdida cada vez que su hijo se sentaba ante el piano. Es por eso que he hecho hincapié en que para evitar el problema de desistir a mitad de camino, hay que prever las cosas antes de actuar y no arrepentirse tras ver que las cosas no funcionan. Otro asunto que todos se toman muy seriamente en los últimos años es la seguridad de los niños. La sociedad está prestando cada vez más atención al respecto. No sé qué piensas sobre este tema. ¿Cree que nuestra preocupación por la seguridad de los niños es excesiva o es razonable? Este es un tema que nos preocupa mucho, tanto a los padres como a mí. En mi trabajo de gestión, pongo siempre el trabajo de seguridad por encima de todo. Respecto a su pregunta, pienso que parte de la preocupación es razonable y parte es sobreprotección. Existen ambas. En un jardín de infancia como el nuestro, tenemos que instalar videovigilancia para facilitar la comprobación de cómo se produce un accidente y determinar qué es lo que ha ocurrido en tal caso. El motivo de la instalación de ese sistema reside en reforzar el trabajo de la seguridad de los niños. Al mismo tiempo, creo que es necesario tener ese sistema, porque existen todavía algunos factores inestables en nuestra sociedad. Y somos un grupo vulnerable, tanto los niños como los maestros. Considerándolo desde este ángulo, pienso que es un sistema práctico que brinda protección tanto a los niños como a los maestros, beneficiando a ambos. Respecto al tema que he tocado sobre cultivar la conciencia de las reglas desde la infancia, uno debe dejarles saber que son necesarias ciertas reglas para determinados asuntos y que podría ocasionarlos problemas al infringirlas. Por esta razón, la seguridad es realmente un asunto de mucha importancia.
Es muy importante la educación de seguridad de los niños. En este terreno, tanto el jardín de infancia como los padres necesitan hacer más esfuerzos. ¿Cuál es su sugerencia al respecto? En realidad, nuestro jardín de infancia viene ofreciendo educación de seguridad a nuestros niños. Por ejemplo, durante los últimos 2 años, en el Día de Prevención contra los Incendios de los servicios 110 y 119, pedimos prestada una casa inflable de simulación de incendios y la instalamos en nuestro patio de recreo para que los niños puedan experimentar las circunstancias de un incendio. Pero me parece que lo más importante es que haya cooperación por parte de los padres. Por ejemplo, al hablar de que los niños usen cuchillo y tijera o destornillador y alicates en casa, todos los padres se ponen muy nerviosos y dicen que no deben darles esas herramientas a los niños. Mi opinión es contraria. En casa, la educación de su hijo es a nivel personalizado. Por ejemplo, con las tijeras, puede comprar una segunda redonda para él y dejarle que las use. Uno dice que si le diera unas tijeras a su hijo, este podría cortar hasta el sofá. Le dije que posiblemente no le había exigido unos límites al niño. Tiene que explicarle qué puede cortar. Si el niño quiere cortar tela, busque una pieza inservible de la casa y deje que la corte. También puede preguntarle cuáles son los objetos que podemos cortar. En nuestro primer curso, dejamos que los niños corten telas de cortinas en tiras con forma de fideos. Así, el corte es interesante para niños. Es algo que depende de la situación. Por lo tanto, comento que los padres no deberían tener miedo de que los niños usen esos artículos en la casa. Deben instruirles en la forma de uso bajo la supervisión de los adultos y dejarles que los manejen por sí mismos. Hay que orientarles. Hemos hablado también de los dos entornos, la familia y el jardín de infancia. Estos dos deben tomar acciones unánimes y cooperar entre sí para que podamos trabajar conjuntamente en la construcción de un entorno seguro y alegre para el crecimiento de los niños. ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿Cómo podemos lograr este objetivo? En la educación de los niños, sí necesitamos la participación conjunta del jardín de infancia, de las familias y de la sociedad. Por una parte, desde el momento de ir al jardín de infancia, como padres, debemos cooperar con el maestro. Nuestro jardín de infancia informa semanalmente vía WeChat de programa de enseñanza a todos los padres. Esto desde el aspecto de la información sobre los contenidos. Usualmente también podemos informarles por el mismo medio de algunas actividades colectivas especiales. Por otra parte, hay algo que los padres necesitan hacer. Por ejemplo, los padres pueden revisar lo aprendido en el jardín de infancia junto con el niño hasta que lo aprenda una vez más en casa. A veces puede que les hayamos contado una historia en el curso. Los padres entonces pueden pedirle a su hijo que les cuente esta historia, narrándola una vez más. La narración podría no ser completa, pero al menos el niño puede contarle un significado aproximado. Incluso pueden pedirle al niño que les diga qué canción han aprendido hoy, qué dibujo han pintado. A veces, después de dibujar, dejamos que los niños se lleven su trabajo a casa. El padre puede pedirle que hable sobre el contenido del dibujo, lo cual constituye una combinación de arte y lenguaje. Al mismo tiempo, creo que es particularmente importante establecer una relación de amistad, cooperación y confianza mutua entre padres y maestros. Esto es muy importante. Eso requiere una comprensión y cooperación mutua entre ambas partes. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra entrevista.